Cómo superar la cefalía nacional pos 7 guerras, declaradas esta última hace solamente algunas horas por parte de los contravencionales de la República Argentina. En esta tarde voy a repasar algunos conceptos para todo aquel civil que habita de buena voluntad en la República, en las 23 provincias acá en Sudamérica. ¿Qué es la paramnesia? A lo que han logrado en las 6 guerras y que evidentemente quisieran prolongar en la 7ª guerra. La paramnesia es la perversión de la memoria. Consiste en la alteración de los recuerdos, en deformaciones de sus asociaciones y de sus relaciones, motivando la hipertrofia o la injustificada reducción de su importancia. Entonces, si resumimos, los habitantes han sufrido acefalía. Esa cefalía ha sido por cúmulo de perversión de la memoria. Esa perversión de la memoria ha sido a causa de parejas que se han juntado o grupos que se han juntado o relaciones que se han tenido en el contexto de humanos y patógenos, agravado por la convencionalidad robótica, que es una electricidad que llega a la mente y hace de que las personas no puedan controlar sus propias mentes. Es que la perversión de la memoria lamentablemente es una realidad acá en el sur de Sudamérica. Va acompañada generalmente por un debilitamiento del sentido crítico, donde todo da igual, dirían a grandes rasgos algunos jóvenes, por una imaginación exagerada o por un predominio de lo instinto. Es un desequilibrio que se mueve dentro de la mente, en el cual no es posible, en quien ha perdido la memoria o quienes han sufrido la llevada de memoria, en mi caso he sufrido pérdida de mis recuerdos, se han llevado mis recuerdos para manipular mis recuerdos. Es por eso de que encontrarán en mi timeline algunas denuncias fuertes al respecto. Y las personas van perdiendo un sentido crítico serio. Las personas vemos en grandes rasgos en algunos programas del 80 y del 90, o inclusive en el presidente de la Rúa, donde fue muy cargado, fue muy burlado porque supuestamente quería ser un hombre serio. Eso es por la hipertrofia, que donde se va dando poca importancia a todo lo que sea críticamente serio. Y cuando llega el paroxismo o la paramnesia, se llama la mitomanía, que es ya el producto, por así decirlo, de la perversión de la memoria, el cúmulo de patologías psicológicas y psiquiátricas que se va acumulando, en lo cual el individuo o la individua empieza a creerse las propias mentiras. Esto es muy agravado cuando llega a la mente de los civiles en Sudamérica como un Fideo y no Di María, a la mente, que es como un espíritu llamado Miguel, que quiere quedarse y agravar esa situación, que aparece en la mente como una viborita, y el civil se siente como que ya no puede seguir luchando para poder mantener la propia identidad. Y es allí donde hay que repasar estos conceptos para volver a los elementos en los cuales después, posteriormente, voy a hablar al respecto. La mitomanía es una necesidad nacida de disfrazar la verdad, de mentir y de simular. Ella tiene generalmente por móvil el orgullo, el interés, la vanidad, la venganza o el erotismo y el deseo inconfesado del enfermo de llamar la atención sobre sí. Van quedando pocos ya al respecto, pero hubo muchos lamentablemente en el contexto de las actuaciones, el cine, el teatro, que han ido perdiendo la propia vida por ir evadiendo o teniendo una doble identidad en la cual quisieron que sea una profesión, pero finalmente esa profesión fue trasladada
a la sociedad civil, y esa sociedad civil fue adquiriendo lentamente diferentes patologías como la más grave, la mitomanía. La mitomanía es muy frecuente en los casos de débiles mentales, de histéricos y de degenerados, que se engendran la estafa y la calumnia. Es lo que hemos vivido principalmente desde el año 82 y que empezó a menguar lentamente cuando decididamente algunas personas en las provincias empezaron a tomarse en serio lo que significa la palabra satina argentina. Las exégesis, los estudios, las películas, las denuncias, lo que el mundo preparó para poder decirle a Pablo Sebastián Bracetti, no Brachetti, qué es lo que sucedía en la mente de los habitantes en Sudamérica y en América. Estos degenerados, estos estafadores, estos calumniadores que fueron engendrando cada vez más mitomanías, perdieron la posibilidad de conciencia y según la tecnología intercontinental, el país llegó a un punto donde la cefalía es total, donde la conciencia no es, la conciencia no existe, la conciencia crítica no existe, la seriedad total no hay, donde las fuerzas federales fueron hasta Siria y allí destruyeron Damasco, la capital de Damasco, que quedó en cenizas, peor que Ucrania en tiempo récord. Un símbolo de lo que es la conciencia humana, en la cual procedían a atrofiar y a pervertir, con propósitos de que no se llegue a hacer dominio, con propósitos de que no se llegue a hacer cuenta, sino que uno se deje robar la cuenta, el número, la identidad, que si uno recibió un apellido que no tiene absolutamente nada que ver con su vida, que no tenga la posibilidad de estudiar, de preguntar, de indagar, de investigar libremente en un contexto democrático. Y eso ha llegado a un punto que la perversidad, la perversión de la memoria, la paramnesia del cráneo y la cabeza humana casi ya no puede soportar. La mitomanía se da bajo formas atenuadas, en la llamada fabulación o confabulaciones en numerosas psicosis, tales como la manía, la prebiofrenía y la psicosis según Korsakov, que son letras de supuesto gobernador. Ello consiste en unas verdades de mezclas de relatos insignificantes, de hechos de recuerdos incoherentes y vagos, donde la memoria va tornándose divaga y sin importancia, donde todo es posible creerse de que uno pudo haber sido el salvador no solamente del mundo, sino también de haberle ganado a cada uno de los soldados que hubo en el mundo. Y si bien fueron guerras convencionales mundiales las que sufrí, y si bien los ejércitos y los poderes reconocieron que perdieron contra un faraón totalmente preparado a nivel bioético, pero totalmente preparado académicamente, insto a no creerse lo que van confabulándose en la mente los occidentales allegados forajidos a estas latitudes como también al norte de América. Consisten en una verdadera mezcla de relatos insignificantes que generalmente recurren a la necesidad de tener que inventar y hace que se pierda la constitucionalidad en todo aspecto natural de los países, que es lo que encontramos específicamente más en California, y cuando uno va a revisar, lamentablemente vemos que tenían documento satina. ¿Cómo poder salir adelante de lo que estamos viviendo? 39 más 22. ¿Cómo poder confiar en nuestra propia mente sabiendo que la línea que nos proponían los mejores
teólogos, psicólogos, profesionales, finalmente encontramos en el medio de sus conciencias la palabra adven, impíos. ¿Cómo poder volver a confiar? ¿Cómo recuperarnos? ¿Cómo recuperarse aquel llegado desde Europa sin papá, sin mamá y con un documento llamado Satina? ¿Cómo poder salir adelante cuando la mente pareciera que ya no da más? El trastorno del curso del pensamiento es uno de los problemas que tiene la mente humana en estas latitudes. El trastorno de la identificación y la atención. La identificación tiene que ver con una naturaleza, un espíritu y una presencia en la cual ni Bolivia, ni Brasil, ni Ecuador, ni México, ni United States o Canadá o Islandia podrían llegar a entender. Son personificados que pareciesen ser como personas, pero que adentro no hay conciencia. Pero el civil se acostó con él, lo besó, tuvo hijos, trabajaron, tuvieron recuerdos, compraron cosas. ¿Cómo poder remontar una situación así? El poder de la identificación es la facultad de reconocer un objeto dado. Quiere decir que lo que primeramente hay que hacer es: tengo esta lapicera, por ejemplificar. La compré hace tantos días, la tengo guardada, no aumentó de precio. Se puede sacar el capuchón, se puede cerrar, se puede nuevamente abrir, se puede cambiar la tinta, se puede reponer. Esto es mío, lo tengo, me pertenece. La identificación, la pérdida de la identificación de lo que ha sufrido el país en estos últimos 150 años es una identidad satánica en la cual Miguel y Lucifer sustituyen la conciencia humana y se quedan con la identidad. Nadie es el documento mío. No son mi número, no son mi foto, no son mi cumpleaños, no son mis parecidos. Y eso se aplica a cada civil que tiene recuerdos privados y que tiene una documentación privada y que permanece humano intentando ser voluntad natural, nacional, continental. Es una operación mental por la cual una percepción dada evoca la representación correspondiente a las percepciones idénticas anteriores. Es el poder de identificación de personas o de objetos que puede ser abolido o falseado en ciertas enfermedades mentales a causa de ilusión, ideas delirantes, de déficit intelectual, y en particular por el debilitamiento de la memoria, aflojamiento, fuga de ideas, confusión, etc. Todo lo que se ha vivido en estos 150 años en los cuales principalmente 55 países que querían llegar a 555 millones de americanos eliminados atacaron 24 horas sin dudar contra cada pueblo de este continente por estrategia de las cárceles al salir a predicar y defraudar ideas, iglesias, niños y personas. El trastorno de la identificación es la disminución de la facultad de identificación que puede referirse a un tiempo, puede referirse a un espacio, a una circunstancia determinada o también afectar los tres aspectos a la vez. Por eso es que encontramos algunas personas
que no saben ni dónde soy, ni dónde estuve, ni a dónde iré, y hay canciones, y hay temas, y culturalmente fuimos bombardeados 24 horas, tanto así que se ha declarado la cefalía en la quinta guerra. En este último caso se habla de la desorientación, que es lo que aparece en numerosas variedades de psicosis aguda. ¿Qué tengo para poder superar el trastorno de identidad? ¿Qué soy? ¿Qué me dejó Argentina? ¿Qué no me dejó? ¿Qué hizo desaparecer AR? ¿Qué no hizo desaparecer? ¿Cómo está mi sangre? ¿Cómo están mis genes? ¿Cuánto tengo de patógenos? ¿Cuánto no? ¿Cuán cerca está en mi vida Satina, los primeros extraterrestres, que no hay tiempo de cuándo fueron creados? Son la palabra hebraica Satanás, Lucifer, Dragón, Miguel. ¿Qué tengo que no me hayan arrebatado esos? ¿Qué me quedó? Segundo punto. Trastorno de atención. La atención es la operación mental que consiste en concentrar la actividad psíquica sobre un sector determinado del campo de la conciencia con la exclusión de otros sectores, lo que permanece en la sombra, es decir, fuera del campo del consciente. Es aquello que me concentro. Esto es como una barrita y no como un José Barrita que une a mis dos lentes. Esa tensión mental es lo que hace al campo consciente. Hay que distinguir entre la atención involuntaria o espontánea y la atención voluntaria o activa, que en otra charla, en el contexto de la psicología, la psiquiatría, la neurología y la teología continental, es que pueda abordar para poder seguir ayudando a aquellos que necesitan de atención psicológica, teológica en todas estas ciencias mencionadas. Que Dios bendiga América.